es la palabra Sanje. Quiere decir San, aquel que ha trascendido todo tipo de limitantes, y Je, que viene de la palabra Jepa tibetana, aquel que ha actualizado de forma plena y panorámica sus potenciales. ¿Quién es entonces un Buda? Una persona plenamente realizada, plenamente actualizada. Entonces, tomemos la primera idea. Un Buda es una persona despierta. ¿Qué les dice la palabra despertar? ¿Cuál es la característica de una persona despierta? ¿Cómo opera de alguna manera el modelo cognitivo que se manifiesta en el estado de vigilia? Técnicamente hablando, diríamos que una persona despierta es por lo menos alguien que se da cierto nivel de cuenta, ¿no es cierto? Mientras que generalmente diríamos que una persona dormida, especialmente el tipo de sueño por el que la mayoría de nosotros atravesamos, que es un sueño vacuno, esto es, te vas a dormir, 8, 9 o descaradas 12 horas después te levantas con total ausencia de conocimiento de qué sucedió durante ese ínter de tiempo, ¿no? Un sueño vacuno, totalmente inconsciente en la mayoría de nosotros. Entonces, hacemos una asociación muy simple. Una persona despierta es una persona ciertamente lúcida, mientras que una persona dormida es alguien que no se da cuenta. Bien, ahora, la palabra Buda es una palabra que se utiliza dentro del ámbito de la filosofía budista para describir finalmente a un ser humano plenamente actualizado. ¿Cuál es el potencial humano plenamente actualizado? ¿De qué trata? Pues se trata, si piensan por ejemplo en el nombre genérico que se utiliza para describir a nuestra especie, es el de Homo, que básicamente se refiere o trata de describir el tipo de chango que somos, un chango pelón. Sapiens, que conoce. Sapiens, que conoce. ¿Sí? Sabemos que otros changos conocen, pero pensamos que somos los únicos que tenemos esta capacidad abstracta de conocer que conocemos, por lo menos en el nivel en el que la hemos venido desarrollando. Ahora, si lo piensan, esto tan solo en esencia comunica el potencial humano, no por ende quiere decir que hemos actualizado este potencial. La mayoría de nosotros no conoce que conoce, esto es, no se da cuenta que se da cuenta todo el tiempo a manera estable y coherente. Una buena parte de nuestro tiempo nada más nos damos cuenta. Y una buena parte de nuestro tiempo ni cuenta nos damos, ¿no es cierto? Mi hermana, que es muy simpática y un poco cruel, ilustra esto cuando describe a mi madre y dice: mira, mamá, tú, la verdad, vives tu vida no solo en piloto automático, sino en caída libre, ¿no? Le dice ella a mi pobre madre. Y si lo piensan, la mayoría de nosotros somos así. Vivimos nuestras vidas en piloto automático o en caída libre, ni siquiera nos damos cuenta. Cuando describimos la idea que la tradición tiene de su modelo humano, que es un Buda, en esencia por esta palabra lo que se quiere decir o se quiere describir es la plena actualización del potencial humano. Esto es, el desarrollo de un individuo que realmente es capaz de darse cuenta que se da cuenta de forma coherente, ordenada y sostenida, y no por accidente. ¿Se entiende? Sí, en efecto nosotros nos damos cuenta que nos damos cuenta, pero de vez en cuando. Y quién sabe por qué razón. Entonces, el desarrollo de esta actitud o de este estado es lo que el budismo describe a través de la palabra Buda. No es una palabra que se utiliza para describir una dimensión divina, no es una palabra que se utiliza para tratar de describir a una figura de esta naturaleza como un ser de otro tipo, como un ser divino, alguna entidad trascendente. Es un ser humano que a través de un esfuerzo personal ha logrado de forma plena actualizar sus potenciales y trascender sus limitantes. La palabra que se utiliza en la lengua tibetana entonces para traducir el término sánscrito es interesante: Sanje, alguien que ha actualizado de forma plena sus potenciales y trascendido sus limitaciones. ¿De qué tipo? En primera instancia, sus limitantes físicas. La tradición budista apunta hacia lo siguiente, dice: en la mayoría de nosotros existe una crónica desincronía entre la mente y el cuerpo. Esto es, por ejemplo, nuestra mente constantemente se encuentra morando en el futuro, o se encuentra morando en el pasado, o simplemente distraída cotidianamente por todo tipo de estímulos, pero es incapaz de estar del todo presente en el aquí y en el ahora, en esta dimensión de realidad de la experiencia propia corporal. En otras palabras, nuestra mente y nuestro cuerpo se encuentran en desincronía. Nuestro cuerpo está aquí esta mañana, esto lo puedo garantizar. Pero yo no pondría la mano en el fuego por la mente de ninguno de ustedes. ¿No? ¿Quién sabe dónde esté? En algunos de ustedes están pensando en el cómo se dejaron convencer de venir a este seminario. Otros estarán quizá pensando en qué momento más adecuadamente pueden emprender la huida.
Otros estarán pensando en dónde van a ir a comer o que quizá ya no van a regresar en la tarde, ¿no? No lo sé, pero no están aquí, ¿verdad? Otros están recapitulando su infancia, otros están proyectando el futuro, otros vienen aquí y en lugar de escuchar lo que estoy diciendo están viendo cómo están las muchachas en este seminario, ¿no? Tengo alumnos descarados que participan en la organización de estos seminarios simplemente porque saben que en cada nueva generación que entra a Casa Tibet hay nuevas posibilidades, ¿no? La realidad es que esta ausencia y falta de sincronía entre la mente y el cuerpo genera en nuestras vidas una gran variedad de dificultades y problemas, y en particular nos lleva a invertir nuestra energía, inclusive nuestra energía bioquímica, en elementos que no redundan en mucho, en algo positivo, y en desperdiciarla de forma significativa. Esto se traduce en problemas de salud, se traduce en cansancio crónico, que claro, todos nosotros como citadinos atribuimos fundamentalmente al smog de la Ciudad de México, pero créanme que no tiene mucho que ver con esto, porque yo me he llevado a mis alumnos a la región más transparente que es el Tíbet y siguen igual de jetones y cansados, ¿no? Así que tiene que ver con la falta de sincronía entre la mente y el cuerpo y no necesariamente tiene que ver con el entorno. Un Buda es entonces, dice la tradición budista, un ser humano, un Homo sapiens sapiens, que a través de un esfuerzo sistemático ha logrado la plenitud de actualización de su potencial energético y por ende físico con base en la sincronía entre su mente y su cuerpo. Algo simple de explicar, extraordinariamente difícil de actualizar a manera individual. El hecho de que nuestra mente pueda morar y pueda expresarse a través de nuestro cuerpo en el ámbito del aquí y del ahora. 2. Un Buda es una persona que ha actualizado de forma plena sus potenciales comunicativos. Eso es algo también significativo, es importante. Si lo piensan, uno de los instrumentos o etiquetas o elementos que utilizamos generalmente para distinguir a la especie humana de otras, tiene mucho que ver con nuestras extraordinarias y abstractas capacidades comunicativas. ¿Es esto cierto o falso? Hoy, afortunadamente, hemos llegado a la conclusión de que el ser humano no es el único de los animales que puede comunicarse. Sabemos con certeza que todo el reino animal posee instrumentos muy sofisticados de comunicación, algunos que inclusive especulamos pueden emular a los del ser humano, particularmente los de los cetáceos, por ejemplo. No obstante, seguimos pensando que el ser humano tiene una dimensión extraordinaria en su potencial comunicativo. Y esto es cierto, de cierta manera. Pero también es interesante el notar cuán limitadamente nosotros utilizamos este potencial comunicativo, ¿no? Pensémoslo. Primero, queremos decir algo y a la mitad de lo que queremos decir olvidamos lo que queríamos decir. ¿Saben ustedes cuál es el promedio clínico de atención de una persona común y corriente como cualquiera de nosotros? Los últimos estudios neurofisiológicos dicen un promedio de 3 segundos. Ese es el tiempo que una persona ordinaria puede mantener la atención en un objeto determinado antes de entrar a un proceso de distracción, al diálogo interior, a la verborrea interna, a la fantasía. ¿Creen ustedes con 3 segundos promedios de atención que pueden decodificar muy bien el mundo? ¿No? O simple y sencillamente pueden decodificar a la persona con la que entran en contacto, la ven y para cuando se dan cuenta están ya fantaseando lo que tienen enfrente y no ven lo que tienen enfrente, ¿verdad? Por lo que hacemos algo muy elegante, culturalmente le llamamos ayudar, pero en realidad es una forma muy sofisticada de comunicar nuestra propia confusión, ¿no? Esto lo hacemos todo el tiempo. Entonces, bueno, a la mitad de lo que queremos decir, olvidamos lo que queremos decir. Entonces nos determinamos a depurar nuestros modelos cognitivos, a incrementar nuestra atención, y una vez que lo hacemos, ya no olvidamos lo que queríamos decir, pero ya no sabemos a quién. Una vez que encontramos a quién se lo queríamos decir, no sabemos cómo decírselo. Y cuando encontramos cómo, no sabemos cuándo, ¿verdad? Siempre tenemos todos la oportunidad de interactuar con el clásico primo que tiene una gran precisión en lo que dice, un gran contenido en su comunicado, pero tiene una habilidad de decirlo siempre en el momento inadecuado, ¿no? Entonces, bueno, en efecto, tenemos grandes potenciales comunicativos, pero producto de una variedad de deficiencias, específicamente aquellas que tienen que ver con nuestros modelos de atención, no los podemos actualizar de forma plena. Un Buda, desde la perspectiva budista, es descrito como un individuo que a través de un esfuerzo contemplativo, el refinamiento de sus capacidades de atención, ha logrado la plenitud de la actualización de su capacidad comunicativa.
En este sentido, deja de proyectar fantasías y expectativas sobre el individuo con el que interactúa, puede verlo de una forma correcta y comunicarse de una forma correcta con él. También decimos que un Buda es una persona que ha actualizado sus potenciales emocionales. ¿Qué creen ustedes que quiere decir esto? ¿Se han dado cuenta que la mayoría de nosotros estamos del todo dominados tiránicamente por la experiencia de nuestras emociones? Y que a menudo parecería que nos encontramos experimentando nuestras vidas como si estuviéramos encadenados a una especie de carrito de una montaña rusa, y en un momento estás arriba y en otro momento estás abajo. Es extraordinario el observar con qué rapidez podemos cambiar de momentos de euforia a momentos de depresión, de momentos de amor y de compasión o ternura a momentos de ira, y cuán poco dominio tenemos de este proceso. ¿Se han dado cuenta de esto? Entonces, la mayoría de nosotros estamos dominados por nuestras emociones. No las dominamos a ellas. Simplemente contemplen un fenómeno tal como el enamoramiento, ¿sí? Cuando estás bajo el influjo de una experiencia de esta naturaleza, llevas a cabo cosas extraordinarias, como algo que es casi un arte, ¿no? El arte de las transformaciones. Transformas a Quasimodo en Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Y ni cuenta te das. Un Buda es una persona que ha actualizado sus potenciales emocionales. Y en esencia lo que esto quiere decir es que tiene dominio, atención, control, conciencia y lucidez sobre sus emociones. Evidentemente, alguien que ha actualizado un potencial de esta naturaleza es simultáneamente capaz de estudiar con detenimiento cuáles de estos registros emotivos son edificantes, traen felicidad y tranquilidad en la vida, una percepción correcta de la realidad y por ende una interacción sana y madura con el mundo. Y también al mismo tiempo una persona de esta naturaleza es capaz de entender cuáles de los registros emocionales son destructivos, distorsionan la realidad, conducen al dolor, la insatisfacción y el sufrimiento recurrente. Por ende exalta a unos, limita a otros. Esto es una de las naturalezas que se presentan en alguien que llamamos un Buda. Finalmente, un Sanje es alguien que ha actualizado sus potenciales mentales. ¿Qué creen ustedes que quiera decir esto? No que conoce todo, sino que ha aprendido algo muy particular, dice la tradición budista, a ver las cosas como son. Sobreentendiendo que la distorsión que cotidianamente experimentamos del mundo es una de las fuentes más importantes y recurrentes de dolor e insatisfacción en nuestras vidas. No sufrimos tanto porque el mundo cambie de una forma u otra, sino por nuestra inhabilidad de aceptar ese cambio. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, un Buda es alguien que ha logrado el entendimiento de la manera en que las cosas son. Y una de las características que vendremos describiendo a lo largo del fin de semana es que uno de los grandes descubrimientos de la teoría y de la práctica de la tradición budista es el entendimiento de que la manera en que las cosas son, en esencia, no corresponde a la manera en que creemos que son. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes ven la butaca en la que están sentados, tienen cierta certeza de que es estable y sólidamente butaca, ¿no es cierto? Y no se dan cuenta que en realidad este objeto en el que están sentados cambia, se transforma y muta momento a momento, y que al mismo tiempo depende de causas y condiciones para ser butaca. Si ustedes se paran en ella, es banco. Si la arrancan y se la arrojan al de al lado, es misil, ¿verdad? Pero uno no lo ve de esta manera. Al interactuar con la butaca, tiene cierta certeza, es butaca. ¿No es cierto? No existe de esta manera, pero le atribuyes esta identidad y por ende te relacionas para con esta de una manera muy particular. Bien, un Buda entonces, como lo ven, no es un extraterrestre, un ser divino, nada extraño de esta naturaleza, simplemente un ser humano pleno y totalmente actualizado. Por lo que nos tendríamos que preguntar la primera cosa, ¿es un Buda un Dios? No sé si habrán escuchado ustedes con anterioridad que la gente les dice cosas en torno a una tradición como esta tal. ¿Cuál es el Dios de los budistas? El Buda. Y además, por si fuera poco, el gordo. ¿No? Ya sabemos que el gordo no es el Buda y muy importante que tengan en cuenta que el propio Buda Siddhartha Gautama no es un dios. No es interpretado dentro del ámbito de la tradición como un ser creador y administrador del mundo,
No es tampoco interpretado como alguien que manifiesta en su naturaleza algún tipo de identidad para con una entidad trascendente divina. Es un ser humano, un Homo sapiens sapiens, pero que a través de extraordinarias habilidades y un extraordinario esfuerzo ha logrado la plenitud de la actualización de sus potenciales, trascendencia de sus limitaciones. Así que si ustedes compran una estatua del Buda y la ponen de cabeza para que les dé algún tipo de don o les consigue novia, esto no va a funcionar. ¿Ok? También nos tendríamos que preguntar si el Buda es un profeta. Este es un concepto que a menudo nosotros utilizamos para tratar de entender la naturaleza de figuras espirituales de este tipo, ¿no? ¿Qué hacen los profetas? Dos cosas, ¿no? Los profetas generalmente son interpretados dentro del ámbito del universo de lo religioso como seres que por algún tipo de don personal, conferido por la divinidad a través de la gracia, opera como un comunicador de la voluntad divina, una especie de mensajero de la divinidad. Y al mismo tiempo, producto de esta misma voluntad, de esta misma gracia, manifiesta algún tipo de poder o de capacidad para vislumbrar el futuro. Bien, un Buda no es un profeta, ni opera como mensajero de una divinidad en la cual la tradición budista no cree, ni tampoco es alguien cuya función en el mundo es la descripción de sucesos futuros, sino más bien el entendimiento de la realidad y de la experiencia del sufrimiento que se manifiesta en nosotros producto de un entendimiento equivocado de la realidad. Nos tendríamos también que preguntar si el Buda es un hombre divino. Y dependería mucho de lo que ustedes entienden por divino. Si por divino entienden una dimensión de exquisita trascendencia y misterio en toda forma de vida y conciencia, tendríamos que decir que el Buda corresponde a esta descripción. Pero si por divino entienden una parte de una divinidad que es emanada al mundo para comunicar un mensaje, el budismo no presenta al Buda de esta manera o con este tipo de identidad. Insisto, lo presenta como una persona plenamente actualizada, un auténtico ser humano. ¿Es el Buda un Mesías? Para que exista un Mesías, de nueva vez una especie de mensajero divino, un gran revolucionario divino, tiene que existir la divinidad y la determinación de comunicar la voluntad de la divinidad. El budismo no gira en torno a estos principios, por lo que tampoco podríamos decir el Buda es un Mesías. ¿Cómo entonces podemos interpretar precisamente este concepto budista? Lo hacemos a través de diferentes elementos. En la tradición budista hablamos acerca de tres diferentes dimensiones de interpretación en torno a la palabra Buda. Ya sabemos lo que la palabra Buda significa, viene de la raíz Bodhi, despierto, un ser plenamente despierto, la traducción tibetana Sanje, un ser plenamente actualizado física, mental, emocional y comunicativamente. Pero también hablamos del Buda externo. El Buda externo es representado dentro del ámbito de la tradición budista a través de la figura de Siddhartha Gautama. Es un hombre que vivió hace 2550 años aproximadamente en el norte de la India, que describiremos en un momento, atraviesa por una experiencia vital muy particular y logra un extraordinario descubrimiento que es la iluminación, que es en realidad el tópico general de nuestro seminario. En la tradición budista se manifiestan diferentes actos de veneración a la figura del Buda que por un cristiano pueden ser con mucha facilidad malinterpretados. Esto es, ustedes van a algún país budista, de pronto encuentran que las personas llevan ofrendas al monasterio que ponen abajo de la estatua del Buda y que presuponen. Naturalmente ustedes decodifican un evento de esta naturaleza con base en su formación cultural, lo interpretan a la manera cristiana y dicen, estos hacen exactamente lo mismo que nosotros. No, porque estos individuos no ven en la figura de Siddhartha la de un dios, ni le piden que les arregle su vida, simplemente llevan una ofrenda como un símbolo de respeto a lo que este potencial humano representa, inclusive en ellos, ¿no? Un ser humano que ha logrado a través de un esfuerzo personal la trascendencia de todas sus limitantes, particularmente la trascendencia de la experiencia recurrente del sufrimiento, y que a través de su figura y la historia de su vida manifiesta este potencial presente en todos nosotros. A esto es a lo que en la tradición budista se le llama el Buda externo. También en la tradición budista se habla de otra dimensión de interpretación en torno a este concepto.
Buda, y se le llama el Buda interno, particularmente dentro del ámbito del budismo Mahayana, aunque esto está presente en todas las grandes escuelas de budismo. Se habla, como en esta representación chino-tibetana o sino-tibetana, del Buda del pasado, que se representa a través del concepto de Dipankara, el Buda del presente, que se representa a través de la figura de Siddhartha Gautama, y el Buda del futuro, que se representa a través del concepto del Buda Maitreya. ¿Sí? En realidad, lo que se quiere significar a través de esto es que el principio de la iluminación, el potencial humano de actualizar con plenitud nuestros potenciales y trascender nuestras limitaciones, ha estado presente en el pasado, es posible que se haya manifestado reiteradamente en el presente y existe la posibilidad lo haga también en el futuro. Por lo que otra dimensión de interpretación de la palabra Buda dentro del ámbito de la tradición budista es este concepto de la mera iluminación, el principio de la iluminación viable para todo ser sintiente. Y finalmente hablamos en la tradición budista de lo que es descrito como el Buda secreto, que en general se representa simbólicamente a través de este objeto que es una estupa budista, una especie de monumento piramidal que representa esencialmente la presencia de la mente de la iluminación, la mente del Buda en el mundo, y significa el hecho de que en todos los seres sintientes, particularmente evidentemente en nosotros como seres humanos, existe lo que la tradición budista describe a través de la palabra sánscrita, Tathagata Garbha. Garbha quiere decir matriz, ¿no? Tathagata quiere decir de aquellos que así se han ido. Y en esencia lo que quiere decir o significa es la matriz de aquellos que han logrado trascender la experiencia incontrolablemente recurrente de la infelicidad, las dificultades y problemas cotidianos en la vida. La matriz de la budeidad o la naturaleza búdica. Y en esencia significa el hecho de que en todos nosotros, consciente o inconscientemente, existen los potenciales que nos pueden llevar a la actualización de la budeidad. Eso es lo que quiere decir entonces la palabra Buda. Hablemos entonces ahora de la segunda de las palabras que constituyen la palabra Buddha-dharma, aquella que vamos a utilizar para describir la tradición de hoy en adelante. Esta es una palabra interesante y compleja. La palabra Dharma cuenta con aproximadamente 18 diferentes significados dentro de la lengua sánscrita. ¿Sí? Y de hecho esta es una de las razones por las cuales genera confusión en muchos de nosotros, en especial cuando escuchan la manera en que se utiliza dentro de un contexto, puede dificultar entender otro de los contextos con base en los cuales es utilizada. Por ejemplo, la palabra dharma en la lengua sánscrita puede utilizarse para significar ley, ¿no? O puede utilizarse también para significar algo así como una especie de patrón de vida. Pero el significado que la palabra dharma tiene en este contexto en particular viene de su raíz. La raíz de la palabra dharma es la raíz sánscrita dir, que quiere decir sostener, permitir literalmente el que algo no caiga. Y en esencia lo que la palabra dharma entonces significa es un medio para proteger al individuo de el reincidir en la experiencia de incontrolables recurrentes dificultades y problemas. Básicamente se refiere a la variedad de tecnologías, de herramientas que se presentan dentro del ámbito de las enseñanzas del Buda histórico para lograr identificar las dificultades y problemas de la vida cotidiana y para poder introducir antídotos eficaces para superar estas condiciones de vida. Esto es en esencia lo que quiere decir la palabra dharma y por lo tanto en esencia se refiere, como en esta transparencia tenemos presente, a las enseñanzas del Buda que están aquí presentes en uno de los folios de un texto clásico o una pecha tibetana que está siendo leída por un contemplativo, por un monje, ¿no? Muy bien. En la lengua tibetana se hace otra traducción de la palabra dharma que creo que para nosotros puede ser también útil o significativa. La palabra dharma se traduce por la palabra tibetana che y la palabra che quiere decir medicina, ¿sí? ¿Qué es entonces lo que el Buda nos dio o qué es lo que el Buda enseñó? Una variedad de antídotos, una variedad de remedios, una variedad de medicinas que tienen por objetivo el tratar de luchar con la enfermedad primaria de la experiencia humana, que es el sufrimiento. La tradición budista contempla, y esto es algo que tan solo planteo ahora
de alguna forma adelantada, pero voy a detallar más tarde. El budismo plantea el hecho de que la experiencia del sufrimiento es un tipo de enfermedad. Dicho de otra manera, el sufrimiento proviene de una crónica inhabilidad del individuo de convivir e interactuar correctamente con el mundo o con la realidad. ¿Hasta aquí vamos, más o menos? Entonces, bueno, con base en esto, ahora nos podemos referir a esta tradición de forma correcta o adecuada, ¿sí?, a través de el término Buddha Dharma, ¿sí? ¿Qué es el budismo? Buddha Dharma se trata o presenta que un conjunto de medios, de métodos diseñados para protegernos de la incontrolable recurrencia de problemas, la insatisfacción y el sufrimiento de la experiencia de la cotidianidad, herramientas todas diseñadas para alcanzar el estado despierto o lúcido de la mente y la plenitud de la felicidad y la tranquilidad. Es muy importante que tengan en cuenta esta definición porque no sé si la pueden de alguna manera vislumbrar como una definición que no es religiosa, ¿sí? En esencia, el budismo difícilmente puede ser encasillado en el concepto ordinario que tenemos de religión. Y creo que esto es importante, en especial porque si lo que yo les plantease fuese una propuesta religiosa, chocaría de forma significativa con su idiosincrasia. Así que es importante que tengan en cuenta que esta noción que comúnmente tenemos del budismo como una religión no es del todo correcta. ¿Hasta aquí vamos, más o menos? Bien, teniendo esto en cuenta podemos ahora empezar a construir el marco teórico con base en el cual vamos a interactuar con la tradición budista. Otra de las palabras que se utilizan dentro del universo indio para describir esta tradición, que a mí en lo personal me gustan mucho, es la palabra Adhyatma Vidya. Entonces, los coetáneos del Buda solían referirse a las enseñanzas de Siddhartha a través de este término, Adhyatma Vidya, y su traducción literal al español es la ciencia de la mente. De hecho, la tradición budista ha hecho su tópico fundamental de interés y estudio a lo largo de sus 2500 años de continuidad histórica, el estudio de la mente y sus fenómenos. Me atrevería a decir que se trata de una de las propuestas psicológicas y por ende terapéuticas más importantes e influyentes de la historia de la humanidad. Muchos de ustedes no lo saben, lo voy a tocar tangencialmente a lo largo de mi exposición, pero una buena parte de los grandes sistemas terapéuticos, psicoanalíticos y psicológicos occidentales en esencia provienen del budismo, aunque a menudo, por razones muy occidentales, no le dan crédito a la tradición de la que provienen, ¿sí? Vamos a ver esto en un rato. Muy bien, ahora contextualicemos entonces al budismo, construyamos un pequeño marco teórico, ¿sí? Empecemos por plantearnos si al hablar del budismo o lo que ahora definimos como Buddha Dharma, podemos describirlo a través del concepto de religión. ¿Es el budismo una religión? Depende mucho de lo que entendamos por este término. Definamos primero su significado etimológico. La palabra religión es una palabra española que proviene de la raíz latina religare, que básicamente significa reunir. Este es un término que fue esencialmente acuñado por el universo judeocristiano para describir la estructura fundamental de su pensar religioso, de su pensar espiritual. Estas grandes tradiciones espirituales, particularmente la judaica y la cristiana en sus múltiples diferentes formas, tratan de una propuesta esencialmente teísta, la noción de que el mundo es explicado a través de un acto de creación divina, de que el mundo es ordenado y administrado por una entidad divina trascendente, a la cual todas las criaturas deben una relación muy particular. Entonces, cuando hablamos de religión, hablamos de los métodos o de los medios que tienen fundamentalmente dentro del contexto de estas tradiciones por objetivo el acercar a las criaturas a la divinidad o el reunificar a las criaturas con la divinidad. Este es el concepto esencial de religar, ¿sí? Al hablar del universo de lo religioso, podemos decir, se manifiesta de diferentes maneras. Especialmente existen dos grandes tipos de tradiciones espirituales. Las tradiciones espirituales que podemos nosotros describir como teístas, básicamente aquellas que tienen como punto de partida y como herramienta esencial de explicación de la realidad a la noción de algún tipo de Dios, creador o administrador del mundo.
y las tradiciones no teístas, que en esencia llevan a cabo un proceso de esta naturaleza sin el uso de un instrumento tal como el de la divinidad. Y es muy importante que tengan en cuenta, porque a menudo esto no es algo que se nos enseña dentro del contexto, dentro de nuestro modelo educativo, que en efecto existen grandes e importantes tradiciones espirituales en la historia de la humanidad que no son teístas. Y lo comento por lo siguiente, porque nosotros hemos sido socializados a pensar que una tradición no teísta es una tradición atea. ¿Sí? El problema con esta palabra es que etimológicamente es correcta, pero no es correcta circunstancialmente, ¿no? O en su significado. Atea básicamente quiere decir no a teos, Dios. Pero nosotros automáticamente atribuimos a la noción de no Dios, no espiritual, no religioso, hasta no ético. ¿Cierto o falso? Alguien ateo es básicamente un materialista dialéctico, por ende aferrado, etcétera, ¿no? Y esto no es correcto. Hay grandes tradiciones espirituales que no son teístas y por esto no quiere decir no cuenten con una descripción de trascendencia en el espíritu humano, una noción de ética y muchas variables de esta naturaleza. Bien, las tradiciones teístas se dividen en dos grandes categorías. Algunas de ellas con las que ustedes tienen familiaridad, otras no tanto. En esencia, las tradiciones teístas descritas como dualistas. Estas tradiciones teístas, dualistas, describen un mundo en donde existe una dualidad absoluta, una distancia infranqueable entre la divinidad como fuerza creativa del universo y las criaturas que de ella emanan. Tradiciones de esta naturaleza serían algunas con las que tenemos familiaridad cultural, como el judaísmo institucional u ordinario, ¿no? El cristianismo institucional, particularmente el catolicismo, aunque también lo mismo corresponde al protestantismo en todas sus diferentes formas, y tradiciones como el islam institucional, ¿no? En estas tradiciones fundamentalmente se plantea una dicotomía infranqueable entre la divinidad y sus criaturas. Y el camino espiritual es descrito como un medio a través del cual las criaturas, particularmente en este caso el ser humano, que es al único al que se le atribuye este potencial, es capaz de depurarse, de purificarse para lograr algún tipo de acercamiento a la divinidad, pero nunca un proceso de auténtica identidad con ella. Algo que, bueno, por ejemplo, en el universo católico con el que ustedes tienen familiaridad, sería visto como una herejía, ¿no? La posibilidad de reunificarse con Dios, de transformarse en la divinidad. Bien, existen otro tipo de tradiciones espirituales como son las monistas. En las monistas, que corresponden, por ejemplo, al pensamiento místico del judaísmo, la Kabbalah, que corresponden al pensamiento místico del cristianismo, como es expresado por grandes contemplativos tales como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Meister Eckhart, por ejemplo, y en el islam místico, particularmente como se manifiesta en el sistema sufí, que de hecho nace en India del contacto entre el islam, el hinduismo y el budismo. Ahí se habla acerca del hecho de que esta dualidad entre Dios y el mundo, o Dios y sus criaturas, es una dualidad tan solo aparente, y que el trabajo espiritual o la ascesis espiritual tiene por objetivo fundamental el brindarnos instrumentos para depurar en nosotros los elementos que nos separan del reconocimiento de lo que nos puede reunificar con la divinidad. Aquí no se habla del mundo como algo que ha sido creado por la divinidad, sino emanado de la estructura de la divinidad. Y la expresión más sofisticada de las tradiciones teístas monistas en la historia del pensamiento religioso probablemente la encontramos en el hinduismo y particularmente en una escuela del hinduismo llamada Advaita Vedanta, en donde se habla finalmente que esta aparente dualidad entre Dios, Brahma y sus criaturas, Atman, es una ilusión llamada Maya, ¿sí? Y que el trabajo espiritual radica en la erradicación de esta ilusión para que finalmente las criaturas puedan lograr reunirse finalmente con la divinidad. Esto es lo que entendemos por tradiciones teístas, sean dualistas o monistas. Bien, ahora, algo tienen todas estas en común. Y uno de los instrumentos fundamentales que encontramos presentes en el modelo de conocimiento tanto de las tradiciones teístas dualistas como las monistas es la fe. Y esto no es ni bueno ni malo, es simplemente el modelo de conocimiento que nos presentan o manifiestan. Y es natural, producto del hecho de que tanto las tradiciones teístas dualistas como monistas están sustentadas en un modelo de revelación,
un acto de misterio con base en el cual la divinidad se comunica con sus criaturas. Aquello que ésta comunica es esencialmente interpretado a través de la fe, en esencia la creencia como modelo fundamental de aprehensión de la realidad, puesto que son modelos revelados. ¿Sí? Bien, ahora, a lo largo de la historia de la religión encontramos otro tipo de tradiciones espirituales o sistemas que podríamos describir como no teístas. Se trata de sistemas que en efecto aceptan el hecho de que la mente, la vida y la conciencia en efecto no son propiedades emergentes del organismo físico. En otras palabras, aceptan el hecho de que hay una dimensión extramaterial en la existencia consciente de los seres vivos. Aceptan el hecho de que existe la posibilidad de depurar a la mente, el espíritu, el alma, como quieran ustedes describirlo, en un proceso de gradual perfeccionamiento hacia el entendimiento de la realidad, la cesación de las dificultades y problemas del mundo, y variables de esta naturaleza, pero no giran en torno a la noción de un Dios creador o administrador del mundo, el cual piensan en esencia es un constructo humano, básicamente no existe. Existen muchas tradiciones espirituales no teístas dentro del ámbito del universo religioso. En México, por ejemplo, una buena parte de las tradiciones mesoamericanas eran de esta naturaleza. No contaban con la idea de un Dios creador y administrador del mundo, ¿no? Pero de todas una buena parte de los sistemas chamánicos del mundo no son teístas. Pero de todos los grandes sistemas no teístas, probablemente el más sofisticado y el más profundo es el que conocemos como Buddha-dharma. Ahora, el budismo o el Buddha-dharma utiliza una herramienta muy diferente de aprehensión para con la realidad que la que utilizan los sistemas teístas. En esencia utiliza un método que para nosotros es similar a algo que conocemos. La tradición del Buddha-dharma finca su modelo de entendimiento de la realidad en la capacidad del hombre de observar la naturaleza, la capacidad simultánea de llevar a cabo algún tipo de proceso de experimentación en la misma, básicamente entendiendo por experimentación la replicación de un fenómeno bajo condiciones replicables o controladas de laboratorio. A través de este medio, la capacidad de construir algún tipo de modelo de explicación en torno a la manera en que algo se mueve, existe u opera, que construye una hipótesis, y finalmente a través de la validación estadística, la capacidad de generar teorías y hasta leyes. Si lo piensan, estos elementos los conocen muy bien, son parte ¿de qué? Del método científico. Por ende, la tradición budista es mejor descrita desde esta óptica, ¿no?, que la que anteriormente mencioné. Así que por conclusión, ¿podemos decir que el Buddha-dharma es una religión? Depende. Si por religión entendemos el concepto de reunir, acercar o reunificar al hombre con algún tipo de divinidad trascendente, creadora o administradora del mundo, a través del proceso del entendimiento basado en la fe, tendríamos que decir que el budismo definitivamente no es una religión y no es un sistema revelado. Si por religión entendemos un medio de reunificar al hombre con la totalidad de sí mismo, un medio para permitirle recuperar la totalidad de lo que es como ser humano y sus potenciales, basado en el método científico de la observación, la experimentación, la capacidad de entendimiento a través de hipótesis, teorías y leyes, tendríamos que decir que en efecto el budismo en ese contexto es una religión y no es un sistema revelado. ¿Hasta aquí vamos? Ahora pregunta, ¿esto hace al budismo superior a estos otros métodos? No, de ninguna manera, simplemente lo distingue. ¿Sí? Producto del hecho de que para algunos individuos este otro método de conocimiento quizá es el más apropiado, ¿no? Entonces no lo presento como una forma de elevar al budismo por encima de otras tradiciones, sino simplemente ayudarles a clarificar las ideas que tienen en torno a él. La siguiente idea que nos tendríamos que preguntar es si al hablar del Buddha-dharma podemos describirlo como una filosofía. ¿Es el budismo una filosofía? Depende también de lo que entendemos por este vocablo. En primera instancia, tengan en cuenta que la palabra filosofía es una palabra esencialmente occidental. Es una palabra que fue acuñada durante la época de oro de la filosofía griega, de hecho durante la época de los presocráticos, para distinguir un modelo muy particular de conocimiento. La palabra filosofía viene de dos vocablos griegos, philos, amor, sofía, sabiduría, el amor al conocer. Y de hecho una de las más antiguas definiciones de lo que entendemos por filosofía es esta: el amor al conocer por el mero hecho de conocer.
¿Sí? Si por esto entendemos filosofía, tendríamos que decir que la tradición del Buda Dharma no puede ser descrita a través de este vocablo, de esta glosa. Porque el interés primario de la tradición del Buda Dharma no es el conocimiento por el mero hecho o por la mera inquietud intelectual del conocer, sino por el contrario, la tradición budista plantea un modelo y un objetivo ligeramente pero radicalmente distinto, que es el siguiente: un conocer para ser y no meramente un conocer por conocer. De hecho, la tradición budista, yo creo que en la época contemporánea en la que nosotros vivimos es algo que también podemos vislumbrar con cierta claridad, nos plantea el hecho de que este modelo del conocimiento por el mero hecho de conocer viene acompañado de poderosos riesgos. ¿Sí? Como por ejemplo la develación de extraordinarias características de la estructura de la realidad, sin el cultivo sistemático de la madurez del ser que percibe para poder procesar aquello que devela o entiende. No sé si me doy a entender con esto, les doy un ejemplo, ¿no? Hoy en día, ¿no? Tenemos un ejemplo como el del presidente Clinton, el hombre más poderoso del mundo en su momento, capaz tan solo con el presionar un botón de destruir varias veces al planeta, pero incapaz de controlar su bragueta. Esto nos debería de llamar la atención, ¿no? La extraordinaria capacidad con la que hoy el ser humano cuenta de afectación del mundo en el que vive y la tremenda limitación que tiene siquiera en la manipulación de sus emociones más elementales. Ya olvídense de sus emociones, su atención, 3 segundos promedio, ¿no? Por ende, la tradición budista concluye, y creo yo también con responsabilidad y razón, que este tipo de aproximación al conocimiento, el conocer por conocer, es riesgosa y puede producir por consecuencia enormes dificultades y problemas que hoy vislumbramos con facilidad dentro del ámbito de las expresiones civilizatorias del hombre moderno, ¿no? Contaminación, explosión demográfica, manipulación inadecuada del entorno, tecnologías no apropiadas, etc. ¿Sí? El budismo habla entonces de la importancia de desarrollar otro tipo de modelo de conocimiento, un modelo de conocimiento centrado en el conocer para ser. Básicamente lo que esto quiere decir es el establecimiento de algún tipo de estructura de investigación de la realidad, que es lo que estaremos haciendo durante el fin de semana, pero cuyo fin elemental tiene que ver con la transformación de la experiencia del ser humano. Sobreentendiendo que cuando el ser humano, para el caso cualquier ser sintiente, es capaz de ennoblecerse, es capaz de lograr la conciencia, dominio y control de su universo emotivo, por ejemplo, puede tener garantía en afectar al entorno con el que convive de forma adecuada. ¿Me doy a entender? Conocer entonces por conocer. Pero si tomamos la definición de Aristóteles de filosofía, la filosofía es el conocimiento de todas las cosas a través de sus causas y con base en la luz natural de la razón, a diferencia de la sobrenatural de la revelación que sustenta el conocimiento teológico, basado en el pensamiento religioso teísta revelado, tendríamos que decir que la tradición del Buda Dharma es en efecto una tradición filosófica, porque tiene una motivación similar. El conocimiento de todo, la investigación de la totalidad de la realidad. ¿Cómo? A través de sus causas y a través del instrumento de la razón. Nada más que aquí tendría que hacer una acotación importante. Lo que la tradición budista o el Buda Dharma entiende por razón es algo infinitamente más sofisticado de lo que nosotros entendemos contemporáneamente por razón. La mayoría de nosotros interpretamos al concepto de razón como el mero uso del intelecto, mientras que la tradición contemplativa india en general, de la cual es heredera la tradición budista, contempla por razón una gama de estados de conciencia, estados alternos de percepción, infinitamente más sofisticados para con el entendimiento de la realidad que el mero uso del intelecto racional discursivo. ¿Se entendió todo esto? Va de nuez. La mayoría de nosotros interpretamos y decodificamos el mundo a través de ¿qué instrumento? El intelecto. Pero hemos visto con anterioridad que el problema con nuestro intelecto es que interactúa para con la realidad con base en una serie de instrumentos por definición relativos o subjetivos. El lenguaje, para empezar, la cultura, la socialización y todos los elementos que comenté con anterioridad. Una variable adicional: el tipo de intelecto que nosotros utilizamos es uno que de alguna manera se encuentra fisurado o limitado en sus capacidades, producto de la falta de atención y concentración. ¿Sí? Uno de los tópicos de controversia y más importante en los estudios cognitivos de la civilización occidental.
y que plantean desde época muy temprana grandes filósofos, teólogos y hasta contemplativos, como es el caso de Santo Tomás de Aquino, quien presenta como uno de los más grandes pensadores de la tradición cristiana, que en el ser humano se manifiesta una incapacidad estructural para desarrollar atenta concentración. ¿Sí? Él mismo dice que a través de aplicar diferentes instrumentos de entrenamiento mental propios de la tradición contemplativa cristiana, lo más que logra obtener es un mejoramiento relativo en la capacidad de atención concentrada que tiene un límite y repercute eventualmente en la distracción. Más tarde, en el siglo XIX, el padre de las ciencias cognitivas occidentales, William James, creador del primer laboratorio de experimentación psicológica en los Estados Unidos, comenta que el desarrollo de lo que él describe como atención sostenida, voluntaria, prolongada, es imposible para el ser humano. En otras palabras, la capacidad de sostener la atención en un solo objeto por un periodo prolongado es imposible para la manera en que nuestro cerebro está alambrado o diseñado. Mientras que en las tradiciones orientales, particularmente en el hinduismo, en todas las tradiciones que abrevan de este universo, como son las diferentes tradiciones yógicas y contemplativas de la India, y uno de sus más importantes herederos, que es el budismo, se plantea el hecho de que la atención sostenida, voluntaria y prolongada puede ser educada hasta fronteras para nosotros hoy míticas. Esto es, que es posible cultivar en la mente la capacidad de sostener un objeto sin distracción alguna, diálogo interior, etcétera, tanto tiempo como el individuo lo desee, ¿no? Con un entrenamiento adecuado. En los últimos años se ha empezado a investigar este fenómeno a través de herramientas duras y se han descubierto evidencias hoy muy poderosas. El último estudio que acaba de salir salió el año pasado por parte de la Universidad de Wisconsin, el Departamento de Estudios de Neurología Aflictiva, como se le llama, en donde con base en el estudio de grandes meditadores budistas y diferentes métodos se ha comprobado que en efecto el desarrollo de la atención sostenida voluntaria prolongada es posible en términos que antes pensábamos no existían. En otras palabras, ¿no? Podemos utilizar otras formas de razón para entender la realidad infinitamente más poderosas que el intelecto discursivo con el que contamos, con un promedio de atención de 3 segundos. ¿Ok? Bien. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que el budismo es, en efecto, una filosofía si lo entendemos así. Tendríamos que también plantearnos si al hablar del Buddha-dharma podríamos describirlo como un sistema ético. ¿Es el Buddha-dharma una ética? Depende también lo que entendamos por ética. Las nociones de eticidad con las que contamos culturalmente, con las que hemos sido formados o socializados, son aquellas que tienen que ver con el universo judío-cristiano. Naturalmente es el pilar de la civilización occidental. Y dentro del ámbito del universo judío-cristiano, la ética se presenta en términos absolutos y dualistas, centrada precisamente en conceptos muy sólidos en torno a lo que se contempla como bien y mal, ¿sí? Se plantea el hecho de la existencia de lo bueno, inherente, estable y absolutamente, y la existencia de lo malo, de nueva vez, como algo inherente, estable y absoluto. Evidentemente la distinción entre uno y otro, si bien está presente en la capacidad de discriminación del ser humano y de los seres sintientes, especialmente del ser humano dentro del universo cristiano, se resalta es algo que es dictaminado o explicitado por algún tipo de proceso de revelación divino, como por ejemplo el que encontramos en el Decálogo, ¿no? El Decálogo revela en esencia qué es bueno, qué es malo en términos absolutos. La tradición budista, que es una tradición mucho más similar a las ciencias occidentales, particularmente a ciencias tales como la física, presenta o manifiesta duda en torno a un modelo de esta naturaleza. Y en esencia lo hace por lo siguiente, dice: nuestro entendimiento de la realidad, nuestros modelos de interacción con el mundo presentan una dimensión de subjetividad y relatividad. Por ende, lo que interpretamos como bueno o malo depende de muchas causas y condiciones, ¿no es cierto? Tomemos algunos ejemplos. Me acerco a uno de ustedes y le meto una soberana bofetada. ¿Es algo absolutamente malo? Depende, ¿no?
Si están a punto de ser dominados por un ataque de epilepsia en donde se van a morder la boca o se van a cortar la lengua, un buen bofetón te puede ayudar a que eso no suceda. Pudo haber sido un acto altruista y con un efecto benéfico, ¿no es cierto? Si por el contrario te veo un poco distraído, hasta dormido y te meto una buena bofetada, ¿no? La motivación no necesariamente es positiva ni el resultado del acto. Igual tú me guameas, ¿no? Si por el contrario te veo y te meto un gran beso, es muy diferente si te reconozco como mi prima y me da mucho gusto que viniste a mi seminario y te meto un beso, así eres una extraña, la que meramente me gustó y a ver si pega el chicle, ¿no? Las acciones dependen de una variedad de elementos, entre ellos la circunstancia y la motivación del individuo que las ejecuta, ¿no es cierto? Por ende, la tradición budista dice que un modelo ético centrado en principios absolutos no corresponde esencialmente a la estructura de la realidad y corre el peligro de la rigidez. ¿Se entiende esto? No por esto la tradición budista les está dando un maravilloso vehículo para que le den vuelo a la hilacha y digan, entonces como nada es absoluto, puedo hacer lo que se me venga en gana. No, simplemente se trata de un modelo ético centrado en principios distintos, no los revelados que presentan una realidad absolutamente divorciada entre lo bueno y lo malo, sino centrado en el entendimiento de una de las leyes primarias del espacio-tiempo, que es la tercera ley del movimiento de Newton aplicada al mundo humano. Toda acción genera una reacción igual, contraria, de la misma identidad. Por lo tanto, el Buda dice, 1000 y tantos años antes de Newton, ¿no? Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, inclusive todo lo que decimos, nos guste o no, genera consecuencias de las que somos responsables. No es ni bueno ni malo, simplemente genera consecuencias, ¿no? Si tú maltratas a tu hijo y más tarde tu hijo te maltrata a ti, esto no es ni bueno ni malo. Has hecho una acción que tiene una consecuencia, que puede ser agradable o desagradable, edificante o no edificante, promover felicidad o dolor, pero no es ni buena ni mala, absolutamente hablando. ¿Se entiende esto? Todo lo que hacemos genera consecuencias. El modelo ético budista se centra entonces en algo que se llama responsabilidad universal. Y tiene que ver con el descubrimiento de que nos guste o no, somos universalmente responsables de nuestras acciones y sus consecuencias. Y algo más importante aún, nadie puede intervenir en el proceso de purificación de estos elementos más que el propio individuo que los pone en movimiento. En otras palabras, nadie nos puede perdonar más que una acción de transformación con iniciativa individual y personal. Por ende, me imagino, no les va a gustar la propuesta de la ética budista. Es natural, porque es muy difícil. ¿Sí? Porque no hay escape, más que la acción humana, la acción del individuo. Muy bien. Por último, tendríamos que preguntarnos si al hablar del budismo podríamos describirlo como una psicología. Indudablemente tendría que afirmar que una de las dimensiones más adecuadas para tratar de describir este fenómeno que llamamos Buddha Dharma es esta, pero que tampoco lo describe del todo. ¿Es el budismo una psicología? Bueno, ¿cuál es el objetivo primario de la psicología? Si lo piensan, es reducir la distancia que a menudo existe entre la manera en que el mundo existe y la forma en la que nosotros lo percibimos. ¿No es cierto? Ese es uno de los objetivos fundamentales o primarios de la psicología. Bueno, es también uno de los objetivos esenciales del budismo. El entendimiento del hecho de que nuestra mente, con base en la manera en que interactúa con el mundo, determina la experiencia que del mundo tenemos. Y una conclusión que va a ser esencial para la filosofía budista y que gira en torno al descubrimiento del que nuestra mente y no el mundo es la fuente de la felicidad y del dolor. Nuestra mente y no el mundo es la fuente de la felicidad y el dolor. A diferencia en lo que hemos sido educados a pensar en torno al hecho de que la manipulación del mundo es lo que nos hace responsables de la felicidad o el dolor. ¿Sí? El budismo, de hecho, nos presenta con el sistema psicológico probablemente más antiguo de la humanidad, 2550 años de continuidad e investigación en torno al fenómeno de la cognición. Uno de los elementos más útiles que tiene el Buddha Dharma que aportar a la civilización occidental es su amplísimo conocimiento del fenómeno cognitivo.
la vastedad de estudios, de casos, de análisis en torno al fenómeno de la percepción. Y de hecho el budismo a lo largo de su historia ha ejercido una influencia radical en las ciencias cognitivas occidentales. Tomemos algunos ejemplos. En primera instancia, la figura de uno de los más importantes psicoanalistas del siglo XX, Carl Jung. Carl Jung basó una buena parte de su sistema psicológico, por un lado, en su interpretación de Freud y su crítica a Freud, indudablemente, pero por otro lado en el estudio de un texto clásico de la literatura tibetana presentado pioneramente en su primera traducción en 1925, que es el libro tibetano de la Gran Liberación, traducido por un académico norteamericano residente en aquel entonces de la Universidad de Oxford, con base en el apoyo de un traductor sikimés tibetano llamado Kazi Dawa Sangdup, él llamado Evans Wentz, quien presenta la primera traducción de lo que ustedes conocen como el libro tibetano de los muertos. Carl Jung confiesa que se trata de su libro más importante de inspiración y cabecera a lo largo de la vida, y de él toma principios esenciales de su sistema, conceptos como los de arquetipos, y conceptos tales como los de la sombra, y conceptos tales como los del inconsciente colectivo, que literalmente, y me atrevo a decir esto con conocimiento de causa, se fusila de la literatura psicológica budista sin tener la elegancia de decir que lo hace. Y eso se llama actualmente plagio. ¿Sí? 2. Tenemos una influencia muy importante de lo que llamamos psicología budista en el pensamiento de otros grandes psicólogos y terapeutas occidentales. Erich Fromm, ¿sí? Él basa su propuesta psicológica en la fusión entre su forma de interpretar de nuevo a Freud, ¿no? Y el estudio que hace del budismo Zen y del budismo Theravada, ¿sí? También encontramos una influencia importantísima del budismo en la obra de Carl Rogers, el creador de la terapia centrada en el cliente, de Fritz Perls, el creador de la terapia Gestalt, de Abraham Maslow, el creador de la terapia humanista, y una buena parte de los psicólogos transpersonales contemporáneos. Y por esto generalmente yo digo, ¿por qué irnos a los refritos y no mejor irnos a las fuentes? Y eso es lo que vamos a estar haciendo, presentando este fin de semana los fundamentos de la psicología budista. Ahora, la psicología budista es una psicología en el sentido de que propone el que la característica de los seres vivos es que tienen psique, algún tipo de principio vital que describe como un flujo de conciencia de eterna continuidad, sin principio y fin. Hoy en día, las ciencias cognitivas hacen algo extraordinario. Presentan en Occidente un sistema psicológico sin psique. En otras palabras, la psicología es el estudio de una serie de fenómenos neurobiológicos que no tienen nada que ver con un principio ajeno a la dimensión corporal. ¿Sí? Y en esto se distancian estas tradiciones. Muy bien. Bueno, y teniendo esto en cuenta, podemos decir que el objetivo fundamental del Buddha-Dharma es el estudio de los fenómenos mentales y finalmente cómo estos se relacionan con la sanidad y la felicidad humana. No obstante, el budismo es una psicología, es mucho más que una psicología. Dentro del universo psicológico, citando a Freud, se propone el hecho de que lo más que puede hacer el psicoanálisis es neuróticos funcionales. Eso lo dice Freud, ¿no? Mientras que el budismo produce budas, seres totalmente actualizados física, mental, comunicativa y verbalmente. Y como no conozco todavía psicólogos budas, ¿no? Pienso que en este contexto el budismo tiene una plataforma un poco más elevada. Esto no quiere decir que sea incompatible con la psicología, pero que no es solo una psicología y tiene metas y fronteras más sofisticadas que estas. ¿Me siguen? Y por último, para terminar este proceso de contextualización, que es importantísimo para poder hablar un lenguaje en común, ¿no? Tendríamos que preguntarnos si el Buddha-Dharma puede ser entendido como una forma de vida. Yo les diría lo siguiente: si el Buddha-Dharma no fuera una forma de vida, en particular no me hubiera dedicado a su estudio una buena parte de mi vida. Estoy ya cansado de meras masturbaciones mentales que no tienen efecto alguno en la vida humana. La sociedad en la que nosotros vivimos promueve un modelo educativo muy particular que propicia la erudición, pero no la sabiduría, ¿verdad? Y lo vemos constantemente en un mundo compartimentalizado en expertos que son seres humanos muy deficientes, ¿no? Simplemente vean los famosos diálogos con Octavio Paz, alguna vez los habrán visto, un extraordinario erudito,
pero una persona muy intolerante y presa de muchas emociones y actitudes perturbadas. Si eso es lo mejor que puede producir nuestra sociedad, creo que hay que voltear la atención a Oriente, ¿no? A otro tipo de modelo humano, caracterizado quizá por la sonrisa del Buda. Una de las cosas que a mí me realmente llamó la atención a lo largo de mi formación es que me pasé muchos años estudiando académicamente el budismo en el extranjero, y en la primera ocasión que tuve la oportunidad de viajar a las comunidades tibetanas en exilio, particularmente a Dharamsala, donde vive su santidad el Dalai Lama, el líder temporal y espiritual del pueblo tibetano hoy en día, descubrí algo que no sabía realmente existía, y era una total congruencia entre lo que estos textos planteaban y el modelo humano que se manifestaba en estos grandes lamas tibetanos. Para mí fue una gran sorpresa, porque tuve extraordinarios maestros en la universidad, pero en la mayoría de nosotros no encontré extraordinarios seres humanos, ¿no? Mientras que en estos grandes lamas tibetanos había total congruencia entre lo que enseñaban y vivían. Y esto ha generado en mi vida inspiración para darme cuenta que como seres humanos tenemos potenciales extraordinarios que hoy ni siquiera sospechamos, que literalmente nos conformamos con migajas, ¿no? Es entonces el budismo una forma de vida. Todo conocimiento debe de demandar el ser puesto en práctica. Y el conocimiento intelectual ausente de praxis es una mera masturbación mental. Y hoy deberían de ustedes saber que el conocimiento intelectual no cambia. Están llenos de ideas y no los han cambiado, ¿verdad? Necesitamos de algo más. Y eso es lo que tiene que ofrecer lo que el Buda enseñó. Muy bien, teniendo entonces esto en cuenta, ¿sí?, podemos realmente empezar nuestro seminario. Ahora lo que hemos hecho básicamente es construir un lenguaje en común que pienso es importante, producto del hecho de que no interactuamos con el budismo con una mente fresca, sino ya con muchos prejuicios y expectativas. Una vez depurando todo esto, entendiendo con base en qué instrumentos podemos exitosamente interactuar con la tradición, como un instrumento para enriquecer nuestro entendimiento cultural del mundo, como una forma de complementar nuestra relación con el universo de lo espiritual, como una empresa de vida, entendiendo que el budismo en realidad se centra en un desarrollo cognitivo que conduzca a la cesación del sufrimiento, que es por un lado una filosofía, en el sentido que desea el entendimiento de la realidad a través de sus causas y a través del uso de la razón extensa, que es una religión en el sentido que desea religarnos con nuestra verdadera naturaleza, una ética centrada en el entendimiento de las acciones y sus consecuencias, una psicología centrada en el estudio de la mente y sus fenómenos, y una forma de vida que demanda ser puesta en práctica. Tenemos entonces un lenguaje en común y con esto podemos en realidad darle comienzo a nuestro seminario. Sé que a veces esta es la parte un poco más académica del seminario, pero también estoy convencido que sin esta, todo lo que presentamos más tarde con mucha facilidad puede ser malentendido. ¿Ok? Dejémoslo por ahora. Vamos a tener un pequeño receso de unos 20 minutos, donde pueden tomar café, galletas, etc. Y nos vemos de vuelta en un instante. Gracias. Empezar entonces con un breve ejercicio tradicional budista de concentración. Si son tan amables, simplemente nos vamos a sentar derechitos lo mejor que podamos, sin recargarnos en el respaldo de nuestro asiento. Si me hacen el favor de colocar sus manos en su regazo, simplemente cerrar suavemente sus ojos y concentrar su atención en el proceso natural de la respiración. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Simplemente van a tratar de observar el proceso del respirar, particularmente la exhalación. Van a etiquetar a cada exhalación con un número hasta llegar al número 7 y después repetimos este proceso 3 veces. A cada idea, sensación, distracción o estímulo que nosotros surja, en lugar de seguirla o de elaborar sobre la misma, la dejamos pasar y hacemos un esfuerzo por traer de vuelta la atención al proceso natural de la respiración, al conteo, sin controlar este proceso, solo notándolo. ¿Se entendió? Entonces, derechitos, sin recargarse en su asiento, sálganse un poquito del mismo, ¿no? En el borde se sientan, que no se encorve su espalda erguida, su cabeza balanceada, sus manos en su regazo, cierran ligeramente sus ojos y colocan la atención en el respirar. De nueva vez, cada idea, sensación o estímulo que emerja o surja, la observan, la dejan pasar, no elaboran sobre de la misma y traen de vuelta la atención a la respiración cuantas veces sea necesario. Y vamos a hacer esto por un ciclo de 3 conteos de 7. Vamos a hacerlo, por favor.
toda la atención en el respirar. Ahora sentamos nuestra intención, que es la de escuchar con atención y concentración. Y nuestra motivación, el por qué estamos aquí, con el propósito de aprender nuevos métodos y medios a través de los cuales podamos ser de mayor beneficio a nosotros y a todos los que nos rodean. Y pensamos en esto por un instante. Y traemos de vuelta nuestra atención. Muy bien. Bueno, en la primera sesión del día, entonces tuvimos la oportunidad de ir elaborando, construyendo el marco teórico con base en el cual es viable aproximarnos adecuadamente al estudio del Buda Dharma, de la tradición budista, el construir al mismo tiempo diferentes herramientas de interpretación ideológica para que el material que voy a estar presentando puedan ustedes pues encontrar algún tipo de dimensión de beneficio o de aceptación o simplemente el hallar instrumentos para su propio desarrollo personal. En esta segunda etapa, generalmente me gusta presentar algunos elementos fundamentales de la vida del Buda o de el mito de la vida del Buda tal como se presenta dentro del ámbito de las escrituras canónicas de la tradición, porque encuentro que en efecto dentro de la narrativa de la vida de Siddhartha Gautama o del Buda histórico encontramos una variedad de elementos simbólicos que podemos describir de hecho como variables o estructuras arquetípicas de la existencia o de la vida humana. Estos son elementos por los cuales transiciones o experiencias todos atravesamos a lo largo de nuestras vidas, pero que son resueltas por la figura de Siddhartha Gautama de una forma muy particular y especial, que evidentemente tiene significado y trascendencia para aquellos que interactuamos con esa presentación en torno a reflexiones estructurales y de gran profundidad acerca de cómo vivimos nuestras vidas. Y esta es la razón por la que me gusta hacer esta presentación de la vida de Siddhartha. Además, bueno, desde una perspectiva cultural creo que sería inadecuado una presentación de la filosofía y de la práctica del budismo sin antes tener como punto de partida una visión de su fundador y de los elementos que le fueron llevando hacia la experiencia de la famosa iluminación. Evidentemente lo que sabemos de la vida del Buda es bastante, pues, ¿cómo podríamos decir? Exegético, esto es, depende de las interpretaciones que se han venido haciendo con el paso del tiempo. En realidad las escrituras budistas, por lo menos formalmente hablando, no fueron compiladas por escrito hasta mucho tiempo después de la transición de muerte de Siddhartha Gautama, aunque tendría que defender a la tradición con base en una estructura que encontramos en ella presente, que tan solo existe de forma tangencial en la cultura y civilización occidental, que es la transmisión del conocimiento a través de métodos mnemotécnicos de enorme precisión, producto del entrenamiento mental característico de la tradición budista. Esto es, en el budismo, particularmente dentro de la estructura del mundo monástico budista, se habla acerca de constantemente recordar a las personas que tienen un yeta rojo 884 PYJ que está abierto este carro. ¿Cómo que está abierto este carro? Ah, pero no es que ya lo abrieron y ya le llevaron algo. Ah, bueno, ok. Entonces, 884 PYJ Jetta rojo está abierto y es el momento de practicar el desapego. ¿Mm? Bueno, entonces, en la tradición budista se enfatizan una serie de tecnologías
de refinamiento cognitivo, si las quieren llamar de esta manera, particularmente el primer núcleo de las mismas, que es en las que voy a estar haciendo énfasis el día de mañana, tienen por objetivo el desarrollo de lo que William James llamaba atención sostenida prolongada, voluntaria, concentración, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mundo tibetano, aunque esto lo encontramos presente también en el mundo Theravada, en el mundo del budismo del sur o del budismo más temprano, países como Sri Lanka o como Laos o como Camboya o como Birmania o Myanmar, ¿no? Los monjes aprenden de memoria todo el canon budista. Y de hecho los grados académicos y por ende el respeto que una comunidad monástica tiene a un individuo en particular a menudo giran en torno a la proeficiencia que esta persona manifiesta en torno a su conocimiento de memoria de las enseñanzas del Buda. Y es de hecho fascinante, por ejemplo, en la academia tradicional indotibetana, cuando una persona logra el grado de Geshe. Geshe es una palabra que es una síntesis en la lengua tibetana de la palabra Gewa Shenjin, que quiere decir en tibetano algo así como una especie de amigo espiritual. Es la traducción de la palabra sánscrita Kalyanamitra, que se utiliza para describir a la personalidad del mentor o el maestro espiritual en la tradición budista del gran vehículo o el Mahayana. Entonces, en la academia tradicional indotibetana, especialmente en la escuela Gelugpa del budismo tibetano, que es la escuela del budismo reformado, la escuela de Tsongkhapa y la que de alguna manera representa la figura del Dalai Lama, se lleva un monje muchos años de formación, aproximadamente para completar el currículum o la currícula educativa del grado de Geshe, requieres de unos 15 o 20 años de estudio en un monasterio. Al terminar este estudio, tú has memorizado varios textos importantes que compilados serían algo así como entre 6 y 7 mil páginas de textos occidentales. O sea, de un libro occidental. Pero cuando hablo de memorizar, quiero decir que tú le puedes decir a un geshe, por ejemplo, no sé, en el comentario al compendio de sabiduría de Vasubandhu, en la página 8, párrafo 2, palabra 4, y el individuo la cita. Y esta es una de las maneras en donde se trabaja con el refinamiento de la atención. Tiene muchos objetivos, este es uno. 2, la capacidad de asegurar la transmisión literal del conocimiento y tradición budista de generación en generación, puesto que bueno, el mundo budista ha sido consciente a lo largo de su historia de las vicisitudes humanas y políticas, ¿no? Finalmente el budismo fue totalmente destruido de su tierra natal, la India, a partir de las invasiones musulmanes